Hola, muy buenas tardes. Yo soy Inés Schmidt. Hoy estamos por comenzar la segunda clase de la asignatura Cartografía y Catastro. Esta clase está organizada con varios propósitos. El primero de ellos es qué nos interesa compartir y explicar. El segundo, desde qué explicaciones conceptuales previas tenemos, de las cuales partimos. ¿Cómo vamos a trabajar? El tercer propósito. Luego haremos una explicación general del proyecto que ustedes van a trabajar durante la cursada de la asignatura Cartografía y Catastro, que va a estar absolutamente atravesado por este hecho excepcional que estamos viviendo, que es la pandemia COVID-19. Por lo tanto, el proyecto que ustedes van a desarrollar, que van a abordar, es el siguiente: vulnerabilidad ante la pandemia, los aportes de la cartografía y el catastro, en el marco de la planificación del territorio urbano-rural. ¿Dónde? En Moreno. Seguramente todos los proyectos de ustedes van a hacer un aporte real a la comunidad de Moreno. Bueno, voy a compartir la pantalla para ya comenzar con nuestra clase. Bueno, aquí estamos. Lo hicimos dentro de todo bastante rápido. Vayamos a nuestro primer bloque, objeto de esta segundo encuentro de cartografía y catastro. ¿Qué nos interesa compartir y explicar? La delimitación de un campo teórico. ¿Cuál? El de la planificación y gestión del territorio urbano-rural. Antes de ir a lo específico de la delimitación del campo teórico, vamos a hacer dos paradas que cumplen el segundo propósito. El segundo propósito es aquel que decíamos de qué conocimientos previos partimos. En este caso, nuestros conocimientos previos de los cuales partimos es el espacio y la epistemología. ¿Por qué? Porque nos interesa interrelacionar de manera reflexiva la planificación, la gestión, el catastro y la cartografía. ¿Qué es el espacio entonces? En primer lugar, cualquiera sea la perspectiva que adoptemos, debemos aceptar y comprender que todo espacio se construye. Y en consecuencia, cuando no existe una delimitación y explicación de ese espacio abordado, tratado, atravesado, caminado, vivido, etcétera, 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 por ejemplo, denominándolo, diciendo simplemente espacio urbano o espacio de las transacciones, es remitirlo a una situación culturalmente determinada. Es ahí simplemente somos reproductores de un cierto discurso del cual sabemos poco. ¿Por qué nos interesa tanto este hincapié en el espacio? Porque el espacio es el lugar del máximo despliegue de todas las actividades realizadas por las personas en un territorio dado. Las personas, las actividades, el espacio, el territorio urbano rural, se define por las relaciones establecidas entre las personas y esas actividades, en tanto estas sean económicas, sociales, políticas, religiosas, simbólicas, las relaciones del patriarcado, dicho en lo que se está estudiando hoy día, y otras. Ahora bien, cuando abordamos la gestión del territorio urbano y rural, ¿qué nos interesa? Nos interesa recuperar el postulado epistemológico general, que dice que es la disciplina, la epistemología, es la disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento. Entonces, la epistemología es el conjunto de reglas metodológicas que determinan lo científico. La metodología es también el estudio de las bases que estructuran el conocimiento general. Las epistemólogos debaten en estas cuestiones. En el caso nuestro no, vamos a tomar lo que nos viene mejor en cada caso. No vamos a entrar en este debate. ¿Puesto por qué? Porque la epistemología básicamente y absolutamente tiene que ver con el conocimiento, que es lo que nos interesa a nosotros en este momento.
La epistemología nos permite explorar o poner a prueba la coherencia interna de los razonamientos que llevan a la creación del conocimiento, la utilidad de las metodologías teniendo en cuenta sus objetivos, los contextos históricos en los que aparecieron. Seguramente en no muy largo tiempo, espero que más cerca que más largo, todas las acciones que se están llevando adelante respecto a cómo abordar la pandemia COVID-19 estén generando nuevas piezas de conocimiento. Entonces, en otra etapa vamos a estar analizando las prácticas, los procedimientos, los nuevos marcos, los nuevos objetivos, los nuevos modos de investigar que fueron útiles en este momento que estamos viviendo de pandemia COVID-19. Si tuviéramos que reducir el significado de la epistemología en una pregunta, esta sería: ¿qué podemos llegar a conocer y por qué medios? La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga tanto de buscar enunciados válidos, es decir, con coherencia interna, sobre aquellos contenidos que podemos conocer y también sobre los procedimientos y métodos que deberíamos usar para llegar a esa meta o a esas metas o a esos objetivos. Entonces, ¿qué sacamos? Las palabras claves de estas frases es los contenidos que podemos conocer, contenidos, conocimientos y procedimientos y métodos que deberíamos utilizar para llegar a metas. Esto es lo que nos interesa: contenidos, métodos, procedimientos y objetivos. ¿Cómo vamos a trabajar? Ya estamos en el tercer bloque, que es cómo vamos a trabajar. Reconociendo y atendiendo situaciones problemáticas. ¿Cuáles? ¿En qué? Vamos a caracterizar una básica, tensiones básicas, que se dan entre esta interrelación de tres palabras claves: sociedad, ambiente y regulación. ¿Por qué? Porque las territorialidades son construidas y destruidas a través de reordenamientos sociales que no se limitan absolutamente y únicamente a territorios, a paisajes, a límites físicos. Muy por el contrario, lo que define el límite son los hechos jurídicos. Y estos límites del territorio, que se pretende como propio y se controla en tanto propio el acceso a esos dominios. Entonces, bueno, tenemos acá ya tenemos entre sociedad, ambiente y regulación tensiones muy fuertes. La construcción de las territorialidades, cuáles son sus límites, no están ligados absolutamente a hechos físicos, ni al paisaje, ni a ecosistemas y demás, sino que a instrumentos jurídicos, legales, a marcos generales que estructuran una determinada característica de lo que se considera el dominio y el control del dominio. Bueno, en esto, ¿cómo vamos a trabajar y dónde vamos a trabajar? Bueno, en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Y dónde? En Moreno. ¿Dónde está Moreno? Bueno, Moreno está acá, en este conglomerado denominado Área Metropolitana Buenos Aires. Fíjense que está en un lugar absolutamente central, el municipio de Moreno, digamos, forma parte del corredor oeste, claramente ligado históricamente a un ferrocarril y demás. Bueno, la historia que ustedes fuerte que tiene todo el oeste, y en este caso que nos estamos focalizando, donde está ubicada la Universidad Nacional de Moreno, que es el municipio de Moreno. Moreno y su entorno. En este mapa yo resalté las cuencas del río Reconquista, que conforman junto con el Luján y el Matanza Riachuelo las grandes cuencas metropolitanas, las grandes cuencas hídricas metropolitanas. Acá aparece también el arroyo Las Catonas, tributario del Reconquista, y vemos como uno de sus límites, en este caso, uno de los límites jurisdiccional de Moreno está dado por el río Reconquista. Vemos los arroyos que dan la formación del río Reconquista, la presa Rollero, el lago San Francisco, bueno, todas aquellas particularidades que dan una entidad
muy fuerte a la municipalidad, al municipio de Moreno. La municipalidad es un instrumento político con el cual se gestiona el territorio. Las localidades. Aquí ya vemos, este plano también es intencional, están demarcados los límites de los municipios, pero lo que se quiere mostrar son las localidades, que bueno, el caso de Moreno, de Trujuy, Moreno, La Reja, Francisco Álvarez, Cuartel Quinto, por el lado de San Miguel Muñiz, Bellavista, Santa María, bueno, Hurlingham, Villa Tesey, Udaondo, en el municipio de Ituzaingó, pero bueno, lo que se pretende mostrar acá es la cantidad de localidades que hay en un entorno dado, en este caso del municipio de Moreno, pero con la salvedad de que hay una limitación de cada una de las jurisdicciones que conforman cada uno de los municipios contiguos al de Moreno. Aquí les presento Moreno con su plano de regulación del suelo. Este plano responde a una regulación, responde a una ley, que es la 8912, /77, que es aquella que es de ordenamiento y regulación del suelo en toda la provincia de Buenos Aires. Este es el uso legal de Moreno. Este es un plano, mapa realizado con sistema de información geográfico y fue conformado y formó parte de un trabajo, por lo tanto ustedes ven la diferencia entre una cartografía y otra. Esto se necesitó tiempo y mucha gente especializada, profesionales especializados en sistema de información geográfica para generar esto. Y aquí les presento la otra realidad, que es Moreno, es el mismo mapa, pero con el uso real del suelo. No siempre coincide el uso legal con el uso de suelo real. Hay una gran coincidencia, pero otras no. Y vamos a ver dónde por ahí no hay coincidencias. Vamos a ver acá, en este mapa, lo que queremos mostrar es villas y asentamientos. Dicho así, villas y asentamientos, si no tenemos variables a considerar, no nos dice absolutamente nada. Para abordar un trabajo es un mapa absolutamente marginal y banal. Este mapa que va a dar cuenta de las villas y asentamientos solamente va a tener entidad cuando consideremos determinadas variables. En este caso, las variables que consideramos es la ambiental, la dominial y la operatoria pública. Ahora vamos a mostrar estas variables en las villas y asentamientos con las características que tienen esas villas y asentamientos. Las variables sirven para definir características de lo que estamos tomando para analizar aquello que es un eje problemático. Lo que está en los polígonos que ustedes ven en verde, delimitados por una línea negra, son barrios con problemáticas ambientales. Los celestes que ustedes ven son barrios que iniciaron un proceso de regulación, están en relación a la variable dominial. Los naranjas con la delimitación en línea negra son barrios con intervención habitacional, es la operatoria pública. Entonces, con este simple mapa, con intención de lo que queremos mostrar, lo que queremos abordar, decimos villas, asentamientos y hacemos una caracterización en las variables, en lo que refiere al ambiente, al dominio y a la operatoria pública. Ahora, dicho esta primera introducción de cómo abordar una problemática como es la villa de asentamiento, vamos a tomar la información general que todos accedemos, siempre uno cuando busca información secundaria, todo esto está hecho con información secundaria, que son los elementos con los cuales podemos trabajar. En la instancia de la cruzada no podemos generar nuestra propia sistema de información geográfica ni cartografía. Vamos a utilizar la cartografía secundaria con intencionalidad y haciendo determinadas intervenciones para mostrar nuestras ideas.
En este caso estamos viendo el punto 2, es población, censo 2010. Este año correspondería hacer el censo. Estamos un poco complicados. Acá lo que se muestra es la cantidad de población en un territorio determinado, en una unidad, en una zona que se denomina unidad censal, que va de radio, fracción, bueno, en este caso sabemos que están esas personas ubicadas en una unidad territorial, que va desde la menor cantidad de personas, los valores, lo que está ligado a estos polígonos más claros, los blancos, hasta a los verdes más profundos, pregnantes, que va con una cantidad de personas en un rango de 4.000 a 6.000 habitantes, personas ubicadas en ese territorio, personas, cuantitativa, unidades, cantidad de personas. Ahora bien, ya cuando analizamos la población en relación al territorio que ocupa, estamos hablando de densidad. Entonces, la densidad es cantidad de población en una superficie determinada. En este caso, la superficie es la unidad, es la hectárea. La hectárea es 10.000 metros cuadrados. En general, nosotros relacionamos hectárea con manzana, pero es más correcto hablar hectárea igual 10.000 metros cuadrados. Igual que en el otro, como en la parte de referencia, lo de menos peso, lo de menor densidad, está con los valores más claros, y los más fuertes, los marrones más pregnantes, más oscuros, con la mayor cantidad de personas en un territorio determinado. Acá el menos es de 0 a 25, y el máximo es de más de 300 habitantes por una hectárea, 350 habitantes en 10.000 metros cuadrados. Ahora vamos a ver cómo caracterizamos y mostramos determinadas variables o servicios o básicamente servicios para caracterizar lo que denominamos un eje problemático, que es el déficit urbano ambiental. Lo que mostramos acá es los servicios con los que se cuenta. En este caso, sin cobertura de red de agua potable. Acá estamos hablando de porcentajes de hogares. Fíjense, también lo mismo, los valores más claros, ligados al blanco, son los que menos porcentajes de hogares sin cobertura de agua de red. Los que van del celeste a los oscuros, a los azules más pregnantes, son la cantidad de hogares sin cobertura de red. Y fíjense cómo hay todo un entorno absolutamente con los valores más pregnantes, y son muy pocos los valores ligados entre el celeste y el blanco. Entonces estamos viendo en el territorio un gran déficit habitacional ligado a la no cobertura a la red de agua potable. Otro elemento que tenemos para caracterizar ese déficit urbano habitacional es la cobertura, la conexión a la red cloacal, los porcentajes de hogares. Bueno, acá los valores más ligados al blanco son menores, y hay un gran entorno, un anillo que contiene estos valores más claros, sin cobertura de red cloacal, porcentaje de hogares. Bueno, el mismo criterio es la cobertura, sin cobertura, acá es el sin. Estamos queriendo mostrar una complejidad, un problema. Estamos hablando de déficit urbano habitacional. Bueno, con el mismo criterio, porcentajes de hogares sin cobertura de red de gas. Gas de red. Ahora pasamos, ¿qué otra cuestión, qué otros elementos que tiene en su metodología el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que nos permite caracterizar y profundizar y digamos, validar esto que estamos diciendo, que hay un déficit urbano habitacional, con los niveles básicos insatisfechos, que es el porcentaje de hogares? Fíjense cómo están también los valores más pregnantes muy
sectorizados en algunos lugares del territorio de Moreno. En otros, bueno, hay menos porcentaje de hogares con NBI. Este mapa es fundamental si quisiéramos tener un abordaje, bueno, ahora desfasado en el tiempo, ¿no? Un abordaje directo en cuanto a las acciones a realizar ante el aislamiento preventivo obligatorio, donde las personas, las familias, no pueden salir a la calle ni tener contacto. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué instrumento gráfico? ¿Qué nos puede dar la cartografía y los datos de información secundaria? Y bueno, ¿dónde está el hacinamiento crítico de esos hogares? Entonces, rápidamente, esos lugares, como política pública, ya sabemos que ahí ya hay un serio problema. No sé qué pasó acá. Bueno, ahí está. Volvimos. El hacinamiento crítico es la cantidad de personas que viven en habitaciones, y eso define un hacinamiento crítico en porcentajes de hogares. Fíjense, está en la zona de Cuartel Quinto, en Moreno. Bueno, ahí sabemos que la operatoria pública tiene que rápidamente responder a esta situación. Otro elemento, que la cartografía, en este caso, si uno tiene que hacer una exposición ante una intendenta, un secretario de Obras Públicas, hasta el mismo presidente de la Nación, el secretario de Obras Públicas de la Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, bueno, ¿dónde están pasando las áreas conflictivas? Al Ministerio de Salud, ¿no? Básicamente, ¿dónde están la mayor criticidad? La mayor criticidad, después tendrá una gradiente enorme de niveles de criticidad. Bueno, ¿dónde están ubicados los menores de 14 años y los mayores de 65 años? Y fíjense dónde están ubicados, en los niveles de donde está también ubicado el máximo nivel de hacinamiento, donde están los NBI mayores por porcentaje de hogares. Fíjense cómo si uno quiere abordar una temática y establecer políticas públicas, cómo tiene que ir generando de manera intencionada y con datos válidos, ciertos y firmes la cartografía. Ahora, sí, con estas paradas conceptuales y las conceptuales que eran el espacio, la epistemología, y luego este espacio, esta epistemología, cómo lo usamos para generar la cartografía que vimos recién, ahora sí nos vamos a ir a la delimitación de ese campo teórico, que es la planificación y gestión del territorio urbano rural. ¿Con qué cuenta esa planificación y esas gestiones, esa delimitación teórica? Con diferentes teorías, métodos, doctrinas, motivo por el cual esta asignatura en cartografía y catastro delimita y recorta el estudio de esta disciplina en los aspectos. ¿En qué aspectos? Ustedes ya abordaron algunos de ellos: los históricos, los metodológicos, los teóricos y los instrumentales. De este modo se configuran escuelas de la planificación, declaradas o no. De hecho, hay muchas que son de hecho, pero empiezan a tener denominaciones, como son la escuela clásica, la escuela territorial, la escuela marxista, la escuela liberal, la ortodoxa, la estructuralista, la keynesiana. Digamos, el territorio está absolutamente ligado con la economía. ¿Y la nuestra cuál es? ¿Dónde nos paramos para entender, delimitar ese campo teórico ligado a la planificación y gestión del territorio urbano ambiental? En estos puntos. Lo urbano rural, unidad del aparato político-jurídico, el fundamento de la existencia de la ciudad. Es decir, siempre va a estar ligado a un aparato que le dé estructura política y jurídica. Lo urbano rural, en su par, que no se pueden separar, que es la unidad económica. Esto da fundamento a una estructura económica. ¿En qué? En las relaciones de propiedad. Ya lo vimos, una de las grandes tensiones. ¿Quién delimita y quién tiene el dominio? ¿Y quién permite o no el acceso a ese dominio que pretendo como mío? Las relaciones de producción, el tiempo, que es diacrónico en este caso, en fases y ciclos. Los dos elementos fundamentales de esta relación urbano-rural con la unidad económica es la fuerza de trabajo y los medios de producción.
La fuerza de trabajo somos todos nosotros y todas nosotras. Y los medios de producción es toda la actividad no solamente la relacionada a la fábrica, sino todo aquello que se genera como riqueza por el total de la sociedad. Entonces, la fuerza de trabajo y los medios de producción es un par que no se puede separar, que estructura el proceso económico. Lo urbano, entonces, en este caso que estamos hablando, connota directamente los procesos relativos a la fuerza de trabajo, es decir, a nosotras y nosotros, en un modo diferente que su aplicación directa a un proceso de producción. Acá estamos un poco alejados de lo que podríamos decir un sistema fordista, toyotista, etc. Acá estamos hablando de la relación de ese proceso relativo a todos nosotras, nosotres, cómo connota o cómo se relaciona con lo urbano. ¿En qué? ¿Qué nos interesa? En las relaciones. El espacio urbano, entonces, se convierte en un espacio definido por la fuerza de trabajo, nosotras, nosotres, delimitado a un tiempo, por un mercado de empleo con determinadas características, una unidad relativa de su existencia cotidiana, el tiempo y el ahora, qué espacio, qué lugar ocupamos, como estuvimos viendo en los mapas que mostramos no hace mucho previamente, conformando el segundo bloque de este compartir con ustedes, que es el territorio que ocupamos. No es lo mismo estar en Moreno Centro, y bueno, después podemos ir desagregando, que saber que estamos en Cuartel Quinto o en Jujuy, a lo largo del corredor de la Ruta 24, del Sesquicentenario, en el cruce Casteral. Bueno, hay particularidades en el territorio. Entonces, esto es lo que se denomina una unidad relativa, porque lo relativo va a la posición relativa que tenemos como fuerza de trabajo, como personas, en ese territorio que como existencia nos tocó estar y vivir. El estar es vivir. La unidad de la región urbana como elemento productivo, esa unidad que nos tocó estar localizado, el estar ahí y ahora, como elemento productivo, que no todas las ciudades, no todas las localidades tienen una posición relativa de peso, un rol fundamental en un conjunto de ciudades o de localidades en un entorno mediato o inmediato. Los flujos económicos no son homogéneos, infinitos y constantes, tienen distintas gradientes, distintos rangos. No es lo mismo un flujo económico de un nivel de intensidad entre 50 y 100 que uno que está más cercano al 1 o al 0, ¿no? Siguiendo el grafismo que utilizamos en los planos previos que vimos recientemente. Entonces, lo urbano refiere al proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. Lo urbano, la ciudad nos permite reproducirnos, no reproducirse solamente vegetativamente, sino todo aquello que define y determina la vida de las personas en un ámbito espacial determinado, que es la reproducción de nosotros. Ahora, el sistema urbano, ya vimos, se explica por la articulación específica de las instancias de una estructura social en el interior de una unidad espacial, que a su vez posibilita la reproducción de la fuerza de trabajo. El sistema urbano organiza el conjunto de relaciones. No es azaroso determinadas cuestiones que definen un área urbana con mayor posibilidad que otra. Por ejemplo, en esos conjuntos de relaciones podemos la conectividad. ¿La conectividad con qué? Con el transporte público. ¿Con qué? Con una infraestructura vial adecuada. Esa infraestructura vial tiene pavimento, tiene asfalto, tiene mejorado, es de tierra, tiene una red de saneamiento que permite la correntía del agua cuando llueve, no la tiene, se inunda. Bueno, ahí estamos viendo cómo la ciudad organiza ese conjunto de relaciones y posibilita también ese conjunto de relaciones según lo que estemos analizando y nos interese mostrar.
el conjunto de relaciones entre los dos elementos fundamentales del sistema económico, como vimos, que es la fuerza del trabajo y los medios de producción, que a su vez esos medios de producción, ¿no? Y la fuerza del trabajo definen los medios de producción, definen la capacidad productiva de esa unidad regional, local, espacial, de esa ciudad, conjunto de ciudades, roles de ciudades, y la fuerza de trabajo, todos nosotras, nosotros, definimos el consumo. El consumo acá no está ligado a lo que uno compra directamente, sino aquello que uno, para realizar la vida, el estar ahí, ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Hay consumos diferenciados. Luego hay dos elementos fundamentales que están ligados al intercambio entre producción y consumo y la gestión que articula y dinamiza estas relaciones de intercambio entre producción y consumo. El elemento gestión, que nosotros hicimos hincapié en planificación y gestión del territorio urbano y rural. Es la regulación de las relaciones, como vimos, entre producción, consumo e intercambio. Hay en esta regulación de las relaciones se definen diferentes estructuras ligadas a la configuración social, o sea, cómo están, podemos, en este término, acá estamos embarcados en una postura teórica de convicción, que es dominación de clases, pero bueno, esto no es necesariamente cada uno puede tomar su propia explicación, que es las diferencias que hay entre los diferentes sectores sociales. Siempre es mejor, si no queremos, salvo que tengamos una intencionalidad de analizar las diferencias o pensar que finalmente los pobres son pobres porque quieren serlo, que existe una meritocracia, bueno, a veces escucho mejor tomar conceptos claros como de dominación de clases, que nos va a permitir leer claramente lo que está pasando y de aquí para atrás podemos bajar nuestro nivel de tensión en cuanto al análisis que estamos realizando. También están los elementos que acá, en la S de simbólico, que es la especificación de lo ideológico, todo aquello que desde una iglesia, de un monumento, bueno, todo aquello que configura, construye ese hábitat general de las personas en un territorio dado, y bueno, responden a una ideología. Si uno mira a través del tiempo, analiza una ciudad, y bueno, claramente podemos ver en qué momento histórico del proceso económico estamos. El consumo, ¿se acuerdan que dijimos que la fuerza de trabajo es el consumo? ¿El consumo de qué? De vivienda, de equipamiento escolar, de espacios verdes, de infraestructura, de equipamiento sociocultural. Por eso es tan importante entender estos pares, ¿no? Fuerza de trabajo y consumo. La producción, ¿qué es la producción? Bueno, las fábricas, las materias primas, el ambiente industrial, el medio técnico, la gestión, las oficinas, el intercambio, todo aquello que define los flujos, los más físicos, los que están por las redes. Bueno, todo eso hace al espacio urbano y nos va a llevar digamos, este empecinamiento en tener reflexiones quizás un poco más rígidas a nivel conceptual, ¿no? Cuando abordemos la planificación urbana y gestión de lo urbano y lo rural, con todos los instrumentales de la cartografía y catastro, seguramente nuestra propuesta van a ser altamente satisfactorias para aquellos que nos demanden nuestros trabajos. Para esto que nos va a acompañar durante toda la cruzada y en el trabajo de ustedes seguramente va a ser un ida y vuelta, cuando nosotros estamos hablando de un sistema urbano en una situación estable, sin demasiadas, con cambio cero, digamos, con ninguna intención, con una reproducción de la propia lógica del poder, dicho en estos términos, la regulación es la reproducción, absolutamente.
se regula para una reproducción dada. Hay un sistema imperante y se mantiene ese sistema. Si nos ponemos en otro escenario, es decir, en 1, ya no en 0, esto es modificación de los elementos del sistema urbano, sin cambiar las relaciones. Por ejemplo, cambiar en este caso la ley de ordenamiento y regulación del uso del suelo de la provincia de Buenos Aires. Ahí estamos en un estadio de reforma. Si nos vamos a otro nivel, acá pusimos 2, podemos poner 20, para el caso lo mismo, si se cambian las relaciones, y ahí estamos en transformación, ahí estamos modificando. Uno transforma cuando cambia las relaciones imperantes. ¿En qué? Entre la producción, el consumo, entre la fuerza de trabajo, los medios de producción, cómo se reparte la riqueza generada por todos nosotros. Ahí está la transformación. ¿Dónde estaremos nosotros en este momento que estamos atravesando, absolutamente excepcional, de la pandemia COVID-19? Seguramente vamos a andar en un sistema de cambio de algunos elementos, sin cambiar las relaciones. Habría que ver si esta situación que estamos atravesando nos va a permitir cambiar relaciones y transformar algunas cuestiones que sabemos que tienen muchas falencias. Bueno, acá terminamos este compartir, ya cerramos esta clase, así que bueno, ahora ustedes van a mirarla, van a analizar y nos van a mandar sus propuestas, sus dudas, bueno, u otras cuestiones que ustedes tienen en su cabeza o como intereses. Bueno, después vamos a hacer, para no, vamos a hacer otra pequeña videito relacionado con los lineamientos del proyecto que ustedes van a abordar durante la cursada de cartografía y catastro. Bueno, muy buenas tardes.